Decía Don Bosco, si quieres una vida alegre y tranquila, procura estar siempre en gracia con Dios. Y en estos tiempos en los que vivimos con incertidumbre, con preocupaciones, con estrés, muchas veces es difícil pensar que es posible mantener la alegría. Y dejamos que nos agobie todo lo que traemos ahí cargado, como siempre lo digo, imaginándome al Pípila cuando iba con aquella piedra rumbo a la Alhóndiga de Granaditas. Así vamos, cargando nosotros sacos con muchas piedritas que nos agobian y decimos que no es posible ser alegres. Pero es posible, aún en medio de toda tribulación. La alegría nos permite mantenernos en sintonía con la vida, mantenernos en sintonía con los demás. ¿Cuántas veces no nos contagiamos y nos gusta estar junto a una persona que se ríe con unas carcajadas tan sabrosas que te da risa su risa, te contagia su alegría? Podemos contagiar la alegría a los demás. Hay muchas maneras en cada una de las vocaciones que tengamos en la vida. Saben, tengo muchos amigos sacerdotes. ¿Y cómo ser alegre? ¿Cómo un sacerdote puede ser alegre? ¿Y cómo podemos entender que en cualquier vocación podemos vivir la alegría? Seamos siempre alegres y vivamos la alegría de la vida, porque estar vivos es ya una alegría. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Hola, me da mucho gusto saludarles, soy Armando Cavazos, gracias por estar en otro episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Le mando muchos saludos a la familia de Fanflix que nos sigue a través de esta plataforma y gracias también a quienes nos dan su confianza en las diferentes plataformas como YouTube, Spotify y todas en las que nos pueden encontrar en este programa que creamos para ustedes, porque ya no somos solamente un podcast, somos un programa que tiene un compromiso de llevarles contenido de valor. Y agradezco mucho porque esto se hace junto con un gran equipo, César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección. Estamos aquí en el estudio número 4 de Base 3 Estudio, que como siempre les digo, el estudio 4, bueno, es que nos asignaron este estudio, el número 4, de los 20 estudios que hay aquí, porque somos Cuarto Piso, entonces había que estar ad hoc con el concepto. Y hoy me da mucho gusto saludar a un buen amigo, el padre Nacho, así lo conocemos, pero su nombre completo, el nombre con el que lo bautizaron, es Ignacio Pulido Mendiola. ¿Cómo estás, padre? Muy bien, muy encantado de estar acompañándolos en esta transmisión. Fíjate, pues yo creo que desde que dijiste el nombre y ahorita que vas mencionando varios datos, pues digo, ay, mira, caí en un buen lugar. Es el lugar adecuado para estar, ¿verdad? Oye, porque además, hay que decirlo, tú ya estás en el Cuarto Piso. Entrando en el Cuarto Piso y cómo dolió de repente, ¿no? Así como que de repente preocupaba, ya después llegó la gratitud, pero de repente era 40 años. Bendito Dios que llega uno y no sabe ni cómo, pero sí, ya estamos en el Cuarto Piso, en el programa y en la edad. Como dicen, son los segundos 20, si lo quiere uno ver optimista. Con más experiencia. Exacto, de una manera muy optimista. La realidad es que, y no en forma de queja, porque así es la vida. Ya no tenemos la misma energía que a los 20, ¿sí? Ya las desveladas, te lo decía en broma, padre, y a veces para las 9 de la noche ya es bien tarde. Ya renuncia uno como a eso de las 9 de la noche, ¿verdad? Cuando ya. Hace 20 años a las 3, 4 de la mañana y andaba uno con toda la pila, aguantaba uno las desveladas, pero es parte de ese proceso de la vida. ¿Cuántos años llevas siendo sacerdote, padre? Voy a cumplir 11 años el próximo 8 de enero. Entonces tú, entrando en el tercer piso, fue cuando Sí, me ordené sacerdote, sí, a los 30 años. Y bueno, entré al seminario a los 17 años. Entonces, pues como que he abarcado las etapas, pues ahí significativas, ¿verdad? Los 17, los 20, los 30. Y bueno, ya de sacerdote a los 40. Tú eres originario de Tabasco, padre. Así es. Originario de Tabasco, de un pueblito muy hacia la costa, que se llama Comalcalco, Tabasco. Más o menos para calcular, la capital de Tabasco es Villahermosa y queda a 1 hora. Y luego hacia la costa, hacia el mar, ¿verdad? La playa me queda a 40 minutos. Entonces estoy entre los dos, ¿verdad? ¿Y cómo llegaste a Monterrey?
Fíjate que tengo tres hermanas mayores hermosas que amo. Yo soy el único varón, el más chico, y entonces toda la vida fui el niño de la casa, ¿no? O sea, mis hermanas, la menor de ellas están seguiditas, la menor de ellas tiene 6 años más que yo, y todas tuvieron la oportunidad de venirse a estudiar a Monterrey por ventura, porque realmente una amiga de la mayor era de aquí de Monterrey, estudió porque su papá trabajó en Pemex o algo así allá en Tabasco, entonces pues era decisión de los papás que la preparatoria le hiciera en Monterrey y aprovechan la oportunidad de mis papás. Entonces empiezan a venir ellas y era promesa de que yo también iba a venir en algún momento, ¿no? Entonces, cuando cumplo los 15 me vengo de Tabasco para acá. Oye, 15 años y te vienes, bueno, ya tenías acá, estaban tus hermanas, entonces Sí, venía de vacaciones. no llegaste en ceros. No, sabes que a mí me encanta la experiencia porque, bueno, finalmente soy de rancho, soy costeñito. Entonces me encantaba venir a Monterrey, me fascinaba venir a Monterrey, era toda una experiencia, ¿no? Llegué con mis cajas de huevo de San Juan, como dicen, ¿no? Entonces, en su momento, y me encantaba porque entrábamos en ese entonces, no teníamos la posibilidad, no era tan fácil viajar en avión, entonces veníamos en autobús en un viaje que duraba 21 horas, ¿no? Más o menos el viaje, porque llegabas luego a Tampico y luego a Tampico ya tomabas otro autobús. Te aventabas todo un día. Sí. Entonces, y cuando entrabas por Garzazada y nunca había visto yo tanto foquito. Entonces era toda una experiencia maravillosa. Y a eso agrégale el tema del frío. En Tabasco lo más frío que llegaba era estar a 21 grados, 22 grados, ¿no? En tiempo de lluvia en invierno. Si no llovía, no. Entonces yo llego a Monterrey para unas vacaciones con mis hermanas en diciembre y era Caray. delicioso el frío, ¿no? Entonces, sí, empecé a vivir la experiencia de Monterrey y fue algo que siempre me gustó mucho. Disfruté bastante y hasta la fecha, ¿no? Y llegas de 15 años, Ujú. pero no llegas e inmediatamente te vas al seminario. No, ¿Qué ocurre? Entraste a los 17 al seminario. así es. Entonces, ¿qué ocurre en ese lapso de 2 años? Experiencias maravillosas de la vida y de misericordia de Dios. Yo llego a los 15 años, venía de un colegio de monjitas, eso sí, tendría que decirse, un colegio religioso muy cerradito, entonces mis hermanas con la intención de abrirme a ese nuevo mundo cosmopolita que era Monterrey, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a meterte a tal escuela, ¿no? Una escuela que a mí me causó mucho ruido. Entonces me acuerdo que la gran diferencia, porque finalmente no estaban mis papás, eran mis hermanas, y mis hermanas andaban también en sus temas de escuela y todo. Y yo con toda la libertad que yo creo que cualquier joven de 15 años quisiera tener, decir, a mí ni me preguntan qué hago, ¿no? O sea, y como era alguien bien portado, entonces el día que llego a la escuela, ¿Eras? era joven. Bueno, nada más para aclarar. Lo joven. Oye, y luego, padre. Oye, entonces estaba en la escuela y de repente algún día se me ocurrió salirme y vi que nadie preguntó nada. Yo dije, qué padre. Entonces, de repente empecé a fallar en la escuela. Muy culto yo, porque lo que hacía era irme a museos o a bibliotecas, ¿no? O sea, no era como que como dicen los jóvenes, que me la perreara para irme a no sé qué lugar, no, yo me iba A a perder museos. tiempo. Sí. Entonces, dejo un año de la escuela y luego vuelvo a empezar, ya ahora clásico en una universidad particular de esas Patito, ¿no? Entonces, empiezo, pero cuando empiezo ya empecé el proceso vocacional. Ahora tendría yo que decir que desde que estaba en Tabasco, en el colegio donde yo estaba, había sacerdotes que estaban pues al pendiente de mi vocación, porque yo desde la historia de los 7 años yo decía que iba a ser sacerdote, entonces por ahí me estuvieron dando seguimiento. Llego a Monterrey con la intención de estudiar la preparatoria, pasa eso, y luego al año ya empecé a participar en una parroquia y ya fue que ingreso a los 17. Conocí en ese entonces a Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, ahora obispo de Mérida, que era el rector del seminario. Y él me dice, ¿sabes qué? Es que no tendría sentido que entraras a segundo sin ninguna generación, mejor empieza con ellos. Entonces empecé nuevamente la preparatoria a los 17 años. Y ahí, en esta formación, ya te encarreraste al seminario. ¿Y cómo fue tu vivencia en el seminario? Bueno, ¿y cómo es primero la reacción de tu familia? Fíjate que mi familia es una familia que ama a Dios, es una familia de fe, muy, muy de fe, pero no había ninguna religiosa, ningún sacerdote. Sí íbamos a misa los domingos. Mi noción de misa, sobre todo cuando era niño, es en el ranchito había una misa que era a las 5:30, 6 de la mañana, y me acuerdo que me llevaban dormido los domingos. Y ya luego, ya de preadolescente, adolescente, era ir a la misa a las 6 de la tarde. Para ese tiempo, mis papás se divorcian a los 11 años, entonces
A partir de los 11 años ya nada más eso con mi mamá, entonces era ir a misa por las tardes, ¿no? En el momento en que yo empiezo a decir que quiero ser sacerdote, mi familia fue como que, pues está bien, ¿no? O sea, no sé, yo creo que ni siquiera a lo mejor entendían tanto en qué consistía o pensaron a lo mejor que era algo de niños, ¿no? Pero luego se fue manteniendo la idea a lo largo del tiempo. Cuando llego a la secundaria y los padres misioneros del Espíritu Santo, que eran los que se encargaban del colegio, me hacen la invitación, me van dando seguimiento, entonces ya fue todo más formal y siempre me apoyaron. O sea, en mi caso, gracias a Dios, nunca hubo esa reticencia de no vayas y tú eres el único varón y él es ¿dónde se va a quedar el apellido? La verdad es que no. Siempre fui muy apoyado. Entonces eso lo agradezco muchísimo. Para mí, ese tema de Dios que me llamaba de una familia, ya después lo reflexionaba, de una familia que no era tan apegada, de una familia en la que no había monjas, en la que no había sacerdotes, para mí fue una bendición muy grande. O sea, fue algo que yo agradecí y sigo agradeciendo muchísimo, ¿no? ¿Y cómo era para ti sentir ahora en esa retrospectiva, cómo a los 7 años sentías ese llamado? ¿Qué era, cómo lo podrías describir? Sabes que mucho tiene que ver en mi caso, sí, las experiencias familiares que habían sido un poco difíciles en el sentido de papá y de las cosas que habían pasado, pero junto con eso, las religiosas del colegio en el que yo estaba, eran las Oblatas de Jesús Sacerdote, así es, esa es la congregación de ellas, acostumbraban, como seguramente muchos colegios religiosos de monjitas, pues que los niños visitaran el Santísimo. Entonces, mi noción de mis recreos era, primero visitaba el Santísimo y ya luego me iba por mis chetos, mis pizzerolas o lo que sea, ¿no? Y ya, entonces siempre tuve ese encuentro con Jesús en la Eucaristía. Aparte, mi mamá era mucho de visitar el Santísimo, ¿no? De hacer oración. Entonces, de repente, cuando pasaba por mí o llegaba por mí, llegábamos al Santísimo, lo recuerdo muy bien, el sagrario de la iglesia del pueblo, porque mamá iba. Entonces, tuve un acercamiento muy, muy especial. Dios se me acercó mucho a través de la Eucaristía en esos momentos. Creo que a partir de ahí fue algo de lo que también le comento a veces cuando platico mi vocación es, mi primer deseo para ser sacerdote desde niño nunca fue la misa. O sea, el tema de la misa era algo que yo ni siquiera me imaginaba que iba a ser. A mí lo que me daba gusto o que yo quería hacer cuando decía que quería ser sacerdote era confesar. Porque por alguna razón me quedaba muy en claro que cuando alguien se confiesa, vuelves a sentirte en paz, ¿no? Te sientes tranquilo, te sientes contento. Entonces yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero en nombre de Dios regalar eso. Ya lo pensaba desde niño y ya después se le fue agregando, por supuesto, la Eucaristía y todo, ¿no? Pero así fue, así inició. En la niñez ya tenía esa noción de lo que quería yo tener por parte de Dios para ofrecérselo a la gente. ¿Y qué experiencia te encuentras en el seminario, en este proceso de formación? ¿Duró cuántos años? No, en mi caso fueron 12 años. 12 fíjate. años por la 12 preparatoria. años porque hice la preparatoria dentro. Ahora, fíjate que para mí yo entré en esas generaciones de seminaristas aquí en Monterrey, que entrábamos como 100 muchachos, ¿no? En cada año. Entraba de todo, y era muy curioso porque yo era, si había tenido problemas en la preparatoria, en algún momento yo llegué a pensar y decir, pues si no me ajusté tanto a la preparatoria, la cantidad de gente y de diversidad de gente que hay ahí, ¿no? Todos tan distintos, en el seminario que voy a estar encerrado con ellos a ver cómo me va, ¿no? Curiosamente, para mi experiencia, fue algo que disfruté muchísimo. Para mí, mi seminario me dio la oportunidad de tener hermanos varones que no había tenido, nada más había tenido hermanas mayores y se habían venido cuando yo era niño. Entonces, estar en el seminario para mí fue muy, muy agradable. Dentro de las cosas que yo recuerdo, por ejemplo, y a propósito del tema de la alegría, yo creo que una de las cosas que sin necesidad de promoverlo así diciendo, a ver, todos con cara de sonrisa, ¿no? O sea, era algo que se daba muchísimo. En mi mente está grabado, pero eso ya fue más en teología, algún día en que reaccioné literalmente a eso. Estaba yo ya en teología, en la escuela del seminario, en la última etapa. Ese edificio tiene 2 pisos, en aquel entonces tenía 2 pisos, ahora tiene 3. Entonces, bajé al baño, ¿no? Y entonces la experiencia fue, mientras iba bajando la escalera y estaban los salones, era que en todos los salones estaban riendo. O sea, mi primera idea fue, escuela de payasos, ¿o de qué se trata, no? Entonces,
Ya después descubro y pienso y digo, oye, pues qué padre. O sea, es que es salón por el que iba pasando y no eran salones vacíos de que los muchachos estuvieran haciendo desorden, no. Estaban con el maestro, que la mayoría son sacerdotes, y se disfrutaba la experiencia. Entonces yo decía, oye, pues qué padre. O sea, yo me sentí nuevamente privilegiado por decir, estoy en un lugar en el que se disfruta estar, en el que se goza, en el que se siente bien estar, ¿no? Por supuesto que tiene toda la complejidad del estudio, normal, pero me daba cuenta de que eso teníamos en común, que estábamos disfrutando de aquello. Y esta parte de vivir este tiempo, ¿cómo fue la relación con tu familia en el sentido de tampoco es una cárcel, hay que decirlo. Ajá, así es. Quienes no conocen, a mí me ha tocado en algún momento ser maestro también y es una experiencia. Yo sí les digo que yo sí fui al seminario de maestro. Claro, claro. Oye, y luego un poco, como dicen, un poco mula. Me acuerdo que cuando me invitaron la primera vez a dar clases, por ahí puse en las redes sociales, ya fui llamado al seminario. Ya que ya cumplí. Ya te has de imaginar, ¿verdad? Pero digo por mula porque en realidad, pues sí había sido llamado, pero para dar clases. Claro. En este tiempo en el que tú estás ahí y estás en este proceso, que la mayor parte del tiempo están dentro del seminario, luego hay experiencias en las que también salen. ¿Cómo era la relación con tu familia? Por ejemplo, tu mamá, tu papá, allá en Tabasco. Fíjate que esa parte, todo es formativo y todo, dice la palabra de Dios, todo funciona y sirve para los que aman a Dios. Y mi experiencia familiar, que es como todas distintas, ¿no? Mis papás se divorcian a los 11 años, yo dejo de ver a mi papá a los 13 años, ¿no? Ya de ahí ya no tuve contacto. En una ocasión, ya estando aquí en Monterrey para la graduación de una de mis hermanas, lo quiso invitar, entonces vino y ya a partir de ahí ya no tuve contacto con él. Entonces, con la que tendría contacto en todo caso era con mi mamá. Mi madre se queda en Tabasco. Experiencia difícil y dolorosa cuando me vengo de Monterrey, de Tabasco para acá, nuevamente en la central de autobuses, ¿no? Diría el Tri, en la central de la DO. Entonces es el día de la separación de mi madre y yo, porque mi madre nada más contaba con mi compañía. Mis hermanas ya se habían venido para acá. Entonces, la dinámica familiar, específicamente mía, es una familia que sabe vivir cada uno por su lado, ¿no? Entonces, primero mis hermanas se vienen, luego yo me vengo para acá, luego mi madre se queda por allá. Entonces, es algo que así vivimos. Sin embargo, desde entonces tenemos la práctica de una comunicación muy buena con mi familia. Yo también agradezco muchísimo a Dios la familia que tengo. Dentro de las cosas que a lo mejor alguien ahorita en terapia o en psicología me pudiera decir alguna cosa, pero en el caso de mis hermanas y yo, no sé cómo lo hizo mi madre, pero no existe el permiso de pelear. Entonces, en la vida, o sea, sí digo pleitecillos a lo mejor entre mis hermanas, sobre todo conmigo, jamás, digo, vuelvo a repetir, soy el niño chiquito de la casa, ¿no? Así tenga 40, 50 años, si Dios me permite llegar. Entonces, pero nunca hemos tenido un pleito, nunca hemos como tenido una relación ríspida, siempre ha sido una relación bastante amable y eso es algo que se agradece. Mi familia siempre me ha apoyado, siempre han estado conmigo y a pesar de que mi madre sigue en Tabasco, mis hermanas están aquí, pues seguimos teniendo esta relación. Curiosamente, esto de aprender a vivir en la distancia pero unidos es algo que se manifestó mucho ahora con el COVID. O sea, por ejemplo, yo he visto a mis hermanas durante el COVID muy pocas veces. Estamos por llamada, por mensaje, por lo que sea, pero cercanos, o sea, es como que ya sabemos cada quien dónde anda, ¿no? Y o sea, hasta la fecha, ellos muy contentos, yo pudiera decir que muy agradecidos con Dios, pero también muy orgullosos, ¿no? Que eso es algo que poco a poco vamos aprendiendo, el decir, a ver, pues no, yo no he hecho nada, ¿no? O sea, eso es cosa de Dios. Entonces, me siento muy contento en el tema familiar. Y ya cuando concluyes, padre, toda tu preparación, toda esta vida en el seminario, pues llega el momento, primero del diaconado transitorio. Así es. Y luego el momento ya de la ordenación sacerdotal. ¿Cómo viviste tú ese momento cuando están con el obispo y pues hay que saber si les va a decir que sí o les va a decir que no? Sí. Sí, fíjate que precisamente acerca de eso, en esto del diaconado transitorio, para que los que sepan y los que no, en la iglesia tenemos dos formas de diaconado. Acordémonos que los tres grados del sacerdocio es el episcopado, el presbiterado y el diaconado. El diaconado puede ser
permanente o puede ser transitorio. El transitorio es para los que vamos a ser sacerdotes. El permanente puede ser cualquier laico, casado o soltero, ¿verdad?, que de manera permanente va a estar auxiliando. No entra dentro del grado del sacerdocio, sino como auxiliar del obispo, pero también forma parte de los grados. Y que recibe una preparación, hay que decirlo. Exactamente, que recibe una preparación. Pero en el tema del transitorio, el derecho canónico, que son las leyes de la Iglesia, dice que mínimo deben de ser 6 meses. En algunas comunidades, en algunos arquidiócesis, sí se cumplen esos 6 meses porque tienen tanta necesidad de sacerdotes que dicen, ya, con que cumplas el derecho canónico, órale, ya te ordenamos, ¿no? En el caso de diócesis grandes y que precisamente requiere la atención de ver cómo está el candidato, el seminarista, pues se van viviendo diferentes realidades. En mi caso, yo solicito, después de terminar el seminario, solicito el diaconado, de hecho, perdón, desde antes, porque el diaconado en el seminario de manera ordinaria se pida 1 año antes de salir, para que ya cuando termines tus estudios, pues te ordenes sacerdote. Yo lo pido y no me lo dan, junto con otros, ¿no? Y luego, pues bueno, entonces no me lo dan. ¿Y ahora? No me lo dan y entendía yo, ¿verdad? En aquel entonces nuestro arzobispo era un señor, el cardenal Robles Ortega, y él decía, no, es que yo no quiero que piensen, aparte de los detalles que pudieran ser personales, ¿no? Yo no quiero que piensen que por terminar la escuela ya se van a ordenar, o sea, no quiero que tengan esa idea. O sea, no quiero que tampoco como que yo sienta la presión de, ya lo tengo que ordenar porque ya, pues no, si yo quiero mandarte a trabajar algo, pues lo vas a tener que trabajar. Entonces, con muchísima humildad. Es curioso porque ya para ese entonces, en ese último año, ya empiezas a participar en alguna parroquia y claro que al final es como el novio que dice, yo me le voy a declarar a mi novia, no, ya le voy a decir que ya se case conmigo. Y regresas y dices, pues me dijo que no. ¿No? Entonces ya todos con los bombos y los globos y todo, ¿no? Entonces, muy bien, no pasa nada, ¿no? Entonces tengo que esperar 1 año más para ordenarme diácono. Y luego vuelve a suceder lo mismo en el presbiterado, también con el señor Robles. Entonces, y también mi generación, aquella generación que entramos en aquel entonces, sí que éramos, no sé, éramos 60 y tantos, y de esos 60 y tantos quedamos 5 para ordenarnos, todos nos ordenamos en diferentes años. Porque la práctica en ese momento era como, a ver, que nada más 1 o 2 se me van a ordenar en el año que es, el resto que me esperen, ¿no? Entonces, otro hermano y yo, otro compañero y yo, sacerdote, el padre Diego Andrés Reyes, jugábamos porque él también lo retrasaron también, ahí lo retrasaron que 2 años también o 3 años, no me acuerdo. Entonces él decía que él y yo que teníamos un grupo musical y que nos llamábamos los Inordenables del Norte, ¿no? Entonces, pues bueno, ya pues presentábamos de repente en alguna foto y nosotros somos los Inordenables del Norte, ¿no? Entonces, y bueno, pues ya finalmente hasta que ya me aceptan y curiosamente ese día, en cuestión de ordenación de diaconal, una de las cosas que recuerdo es, ya estaba yo en una parroquia, ya no estaba en el seminario porque ya tenía que haber salido. Entonces, ese día voy a la misa de clausura del seminario y al final, pues ya no dijeron nada de los que habíamos pedido nuevamente ordenarnos, ¿no? Total que voy con el rector. Mi familia por alguna razón había ido a esa misa, me acuerdo. Entonces ya voy con el rector y le digo, oiga, padre, pues nada más para saber la respuesta, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? O si me van a ordenar o no. Ya me dice el rector, sí, se me olvidó decirles, ¿verdad? Que sí, se ordenas el próximo, no sé qué, no me acuerdo cuándo fue la ordenación ahorita de diácono. Así que pues prepárate. Y yo, ese ratito en que salgo de la capilla del seminario hacia donde estaba mi familia, afuera, allá en los jardines, fue de muchísima luz. O sea, literalmente la sensación es, ¿cuánta luz hay? ¿No? O sea, esa era mi sensación, entre la alegría y que era un día de agosto, ¿no? Soleadísimo. Pero fue maravilloso, ¿no? Muy maravilloso. Y lo mismo va a suceder después con la ordenación sacerdotal, que se va a hacer por llamada telefónica. Me llaman y me dicen, oye, pues sí, el monseñor dice que te ordena sacerdote tal día, el 8 de enero del 2011. Y también cuelgo y todo frío, ¿no? Así de tanto esperar, ¿no? Para este momento. Entonces fue algo hermosísimo y luego la primera comunidad que me toca servir es una comunidad muy llena de vida, muy llena de vida, con muchísimos grupos, con una pastoral muy estructurada, entonces fue toda una bendición. ¿Cuál fue esta comunidad? Fíjate que es Natividad del Señor en Santa Catarina. Ahora,
no es que me haya tocado como de sorpresa, ya estaba ahí. O sea, ya estaba ahí. A esa parroquia fue la que me tocó decirle, ¿saben que pues no me ordenan todavía, no? Y entonces cuando ya les digo que sí me ordenan fue, ¡ah! Todos gritando, ¿no? Ya salió, ya sí, salió. hasta que salió este hombre, ¿no? Entonces, genial, ¿no? Pues ya me quedo ahí todavía otro año y medio, estar ahí en esa parroquia y ya después me voy a Cadereyta, que sería mi segundo destino. Pero todo mi sacerdocio, mi ministerio hasta el momento, gracias a Dios, ha sido un ministerio que yo agradezco muchísimo, mucho, mucho. Una de las cosas que Dios me ha permitido tener precisamente y como consejo que yo doy desde mi experiencia personal es en esta sensación de gratitud por mi vida en el seminario, desde antes de mi familia, de mi vida en el seminario y de mi ministerio hasta estos 11 años, estoy tan agradecido que estoy contento. Entonces, sin la intención de ser payaso, ¿verdad? De la comunidad, ni ponerme el personaje de payaso, pero una de las cosas que dicen es, pues que se ve muy alegre el padre, ¿no? Pues sí, les digo yo, la verdad es que estoy alegre, y estoy alegre porque estoy agradecido. Creo, ese es el consejo que le doy a la gente, que muchas veces cuando nos sentimos alegres, una de las primeras cosas que hay que hacer es estar agradecidos. Empezar a reconocer, como por qué debería estar agradecido. El día que te fijes en eso, cambia. Es decir, la gratitud es un camino Totalmente. que nos ayuda a encontrar la alegría. Totalmente. Sí, o sea, la persona que está triste, enojada, resentida, es alguien que ha dejado de mirar las cosas buenas que tiene. Y pensar que tenemos un Dios que no me da nada bueno en la vida es un absurdo. ¿Y cómo podríamos mantener en esta experiencia de vida que has tenido y seguramente en muchas situaciones, porque además has estado en comunidades que son muy diversas, que son muy diferentes? Así es. En Santa Catarina y luego en Cadereyta, actualmente estás en San Pedro. Así es. Es decir, comunidades que tienen una realidad muy particular a pesar de estar en el mismo estado. Así es. Entonces has visto seguramente muchos casos. ¿Cómo lograr encontrar ese camino de gratitud que nos lleva a la alegría en medio de tribulaciones y de problemas que podamos tener? Porque alguien puede decir en una actitud quizá muy pesimista, pero es que yo tengo muchos problemas de salud, económicos. ¿Cómo le hago? Es más, hay gente que dice, pues es que, a ver, ¿cómo encuentro a Dios? Sí. Sí, fíjate que yo creo que es una cuestión en la que la gracia nos ayuda muchísimo. Acuérdense que nosotros, lo bueno que recibimos, para la gente que tenemos fe, lo recibimos de parte de la gracia de Dios, ¿no? Esa oración de San Ignacio que decía, toma mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, nada más dame la gracia, es todo lo que necesito, ¿no? La gracia nos ayuda a mantenernos en una alegría que el mundo no entiende. Sin embargo, también creo que hay gente que tiene la capacidad de fortalecerse y que sin darse cuenta, gracias a esa actitud, sin darse cuenta están viviendo también una fe, ¿no? Lo menciono por lo siguiente, a propósito de TikTok, ¿no? Hace rato voy siguiendo también por ahí a una persona, no me acuerdo cómo se llama, una mujer que tiene cáncer y entonces pues ella va platicando cómo va su proceso, ¿no? Entonces, y uno de los últimos videos que sube, ella dice, oye, pues fíjate, pues les tengo que comentar que pues ya no tengo remedio, estoy desahuciada, ¿no? Y siempre sale bailando, ya se le cayó todo su cabello, y entonces ella dice, a ver, déjenme platicarles qué pasa, ¿no? O sea, quiero decirles, para los que me criticaron, no vi el video anterior, ¿no? Que sí, yo acepté que se hicieran pruebas en mí después de mi muerte. ¿Por qué? Porque yo quiero que prueben en mí algo que a alguien más le pueda servir, ¿no? O sea, entonces no es que sea pesimista, les decía, y al contrario, estoy muy contenta porque voy a poder servir de algo, decía. Y aparte de eso, quiero platicarles, o sea, no hay otra forma de ver esto, decía ella. Tengo una forma triple de cáncer, o sea, si no es solamente por una cosa, es por otra, me dice. Entonces, no hay forma, dijo, hasta risa me da que me pase esto, ¿no? Entonces dice, sí, por supuesto, me duele mi cuerpo, me duelen mis huesos, me duele, etcétera, pero es que es algo que me llama la atención. Entonces, ya sea por la fe, que nos mantiene en esa alegría y que nos hace sentir acompañados por Dios, o ya sea porque hay personas que dicen, a ver, yo tomo la decisión, a pesar de tener un cáncer triple, a pesar de que ya me desahuciaron, o sea, de decir, voy a disfrutar lo bueno que todavía tengo, eso para nosotros es un testimonio. Sin embargo, para nosotros como cristianos, es también afrontar que la tristeza no es mala. O sea, que de repente hay momentos muy complicados, pero que no me puedo estancar en eso, ¿no? Dentro de las experiencias que he tenido de vida sacerdotal en el ministerio,
una de las más difíciles, y todavía la estoy viviendo y todavía la estoy tratando de asimilar, es, me mandan de misión a Galeana. Entonces, hay un ranchito en medio de la carretera 57 que yo alguna vez que he ido a Zacatecas, pasaba por esa carretera y nunca me imaginé que en medio de ese desierto hubiera un ranchito. Bueno, ahí me mandaron. La gente era hermosísima, hermosísima, pero el ritmo era totalmente distinto a lo que ya tenía en la ciudad, ¿no? Entonces, fue un momento complicado. Siempre la gente, yo creo que es una de las cosas que más nos dolió, porque la gente siempre se sintió querida y atendida por mí. Yo me sentí súper querido y atendido por ellos, ¿no? Pero el ritmo era distinto. Entonces empiezo a desgastarme, pero de otra manera, de una manera emocional. Y entonces, bueno, pues ya tuvo que buscarse una solución a eso. Entonces, ok, lo asumes, lo vives, sabes que se trata de algo que no es, que es una mezcla muy rara, porque es entre la alegría que te causa estar acompañando a una comunidad, de estar desarrollando tu ministerio, pero también el tema de, pues es que esto no estaba acostumbrado, no era parte de mí, ¿no? Entonces, va uno viviendo las cosas que tiene que vivir. No nos debe de hacernos sentir menos cristianos el decir de repente me siento triste. Lo que sí podemos hacer es, en medio de la tristeza inclusive, no pensar que todo lo que tengo en mi vida es tristeza. No puedo llegar a pensar eso, no lo permitamos, porque nuestra vida es algo demasiado grande, porque Dios está en ella y nos da manos llenas. Así que sí, también hay momentos de cruz, pero inclusive en los momentos de cruz hay cosas que se pueden agradecer y eso alegra el corazón. Y ese agradecimiento nos lleva también a un aprendizaje de la vida, a la madurez en la vida, Totalmente. a la madurez incluso cristiana, porque como cristianos también vamos madurando en ese conocimiento de lo que nos pasa y entender lo que nos pasa y vivirlo. Ahorita que comentabas esta experiencia, pues a ti te mandaron allá. ¿Y cuántas veces no nos ocurre que se nos presentan situaciones inesperadas, que sería como el que nos mandaran a un lugar donde el ritmo es totalmente distinto y de repente decir, ¿qué hago aquí? Bueno, pues ya estás ahí. Algo haz algo, claro. ¿sí? Y aprende de eso, porque es cierto, no podemos limitar toda nuestra vida. Claro. Si la pusiéramos en segmentos o en un timeline, ¿Sí? como ahora se da mucho en las redes sociales, que dicen, a ver, el timeline. Bueno, Así si ves la línea del tiempo de tu vida y la vas fragmentando por 5, bueno, nosotros no batallamos. Sí. Por décadas, pues entonces vamos en 4, ¿verdad? Ahorita. Ándale. A ver, vas evaluando y seguramente vas a encontrar que hay muchos momentos más alegres. ¿sí? Claro. Que los otros momentos y pues eso te ayuda. Y luego cuando encuentras testimonios de personas que tienen sufrimientos o problemas muy grandes y dices, oye, qué actitud, pero es la gracia. Sí, y fíjate que yo creo que el consejo y la recomendación siempre es dejar de convencernos, dejar que no permitir que nos convenza ni el mundo, ni el demonio, ni quien quieras que digas, que te convenzan de que esa es tu situación total. No es tu situación total, lo estás viviendo en este momento. O sea, es toda la realidad que tienes, es toda la certeza que tienes. En este momento estoy así o estoy viviendo esto. Pero yo no sé después, y tengo la esperanza de que después sea de otra manera, ¿no? Fíjate que en ese sentido de dejarnos convencer, lo digo también lo del mundo, es porque ahorita mucha gente vive muy estresada, muy melancólica. ¿Y por qué? Porque dicen, es que antes las cosas, y es que yo me acuerdo que todavía hace 2 años yo podía salir y sin el cubrebocas, y entonces ¿a dónde va esto? Y todo va mal, y ya salió otra variante, y entonces... Y te vas dejando aplastar por las noticias del mundo, y debes de entender que tú tienes la decisión, tú puedes tomar la decisión de decir, a ver, esto está pasando ahorita. Ni el mundo ni yo sabemos si esto va a seguir. Lo que sí puedo saber es qué puedo hacer para mejorar este momento de mi vida y aparte puedo saber qué puedo hacer para que esto que estoy haciendo ahorita mejore lo futuro, ¿no? Entonces, si yo creo que hay un futuro, porque lo estoy mejorando desde ahorita, ánimo, ahí va, pero nosotros tomamos la decisión. Eso no podemos olvidarlo. Oye, padre, y te voy a hacer una pregunta. A ver. Que estamos hablando de momentos. Hay una pregunta que aquí nos gusta hacer en Cuarto Ándale. Piso. Tú tienes 41, entonces estás ya en el cuarto piso, Ajá. vas arrancando el cuarto piso. Pero ¿qué pasaría si tú te encontraras, si hicieras un viaje en el tiempo? Y esto me encanta porque ves que ahora además hay muchas series de que viajas en el tiempo y te encuentras con Ignacio de hace 20 años o un poquito más
a lo mejor con aquel Ignacio que andaba ahí explorando Monterrey y que se Ajá. salía de las clases y que luego entra al seminario, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le darías? Fíjate qué buena pregunta. Yo creo que sin lugar a dudas una de las cosas que he podido hacer es aprovechar la compañía y los consejos de mucha gente. Yo iría, si tuviera esa oportunidad, y le diría a Ignacio, hazlo y hazlo más constantemente. Le advertiría que no es fuerte y que necesita siempre de la ayuda de alguien, que necesita alguien que le ayude y que le haga sentir y reconocer cuál es la voluntad de Dios en su vida. Que no se crea tantas cosas, que no se crea sabio, ¿no? O sea, hay mucho que aprender, y hay mucho que conocer, y hay muchas cosas que vienen de parte de Dios que si nos cerramos a ellas no funcionan porque nos sentimos fuertes. Entonces, ya sé qué puedo hacer, ¿no? Entonces, esa parte, yo creo que esa sería la declaración, el decirle a Ignacio que va bien, que está haciendo lo correcto, que se está dejando acompañar, que se está dejando aconsejar, pero que precisamente, conociendo mi vida, que necesita siempre mantener esa constancia de decir, a ver, yo me abro a alguien, en mi caso, porque es una historia personal, es yo como sacerdote necesito un director espiritual. Entonces, ha habido momentos en los que, por supuesto, me ha faltado ese director espiritual constante. Yo lo necesito, yo como sacerdote. Y quien vive en una familia o quien vive la vida matrimonial o la vida de soltero es saber qué buenos amigos tienes, o sea, con qué amigos platicas de lo que sientes y esos amigos, qué capacidades tienen, ¿no? O sea, deja que Dios te ayude a través de las personas que te va poniendo en tu camino, pero que sepas reconocerlas. Dejarnos ayudar. Dejarnos ayudar. Ese mensaje que te darías a ti es un mensaje que nos aplica. Hay que aprender a dejarnos ayudar. Totalmente. Y entender que el pedir ayuda o el permitir que nos ayuden no es una debilidad. Y aunque lo fuera. Es que sabes que ese es el punto. Una de las cosas que más nos arruina la vida es el día que yo me sentí fuerte y que sentí que ya no necesitaba a nadie, que iba con ganas en mi vida y entonces resulta que pues tan fuerte y tan duro que estaba la pisada que iba dando en la tierra que empecé a aplastar a mucha gente que me amaba. Entonces, si te sientes débil, busca ayuda. Y sí es debilidad. Acuérdate que en el libro del Génesis, una de las cosas, en lo que consistió este pecado de Adán y Eva, no fue nada más el comerse la manzana, ¿no? Que no era una manzana, sino es ese engaño del demonio que les dice, si tú comes de este fruto, ya no vas a necesitar de Dios. No, nosotros siempre vamos a necesitar de Dios y de los otros, siempre. Y por eso, como dices, los amigos, la familia, Claro. es decir, Dios se hace presente, porque luego también creemos, es que, bueno, yo necesito de Dios, a ver, Señor, necesito que ahorita aquí te me presentes, Sí, no, pues ¿verdad? No. Y luego lo queremos ahí. Hay que aprender a escuchar a Dios. Tiene uno que ir aprendiendo. Fíjate que el lunes pasado empecé una experiencia de círculo bíblico literario, con jóvenes, que tiene esa intención, que el joven tenga la capacidad no solamente de escuchar, de decir, sí estoy escuchando a la misa las lecturas, sino de que puedan entender el mensaje que está ahí, o sea, un mensaje que es para ellos. Porque muchas veces queremos esa respuesta y te decimos que no es que esté desacreditando ese método, pero te dicen, a ver, abre la Biblia y lo que diga la Biblia, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces la abres y dice, y Judas se ahorcó. O sea, pues no aplica, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? Porque necesitas saber encontrar en la Biblia el mensaje, conocer la voluntad de Dios. Entonces, eso mismo tenemos que hacer nosotros. Y aparte, rodearnos y pedirle mucho a Dios en nuestra oración que nos ayude a rodearnos de personas sabias. Tenemos muchos amigos y no es que sean malos, pero si ellos mismos no son sabios y me dan un consejo de buena voluntad, pues entonces las cosas se van a arruinar. No porque ellos hayan tenido la intención de arruinarme la vida, sino porque no eran sabios, como yo tampoco soy sabio. Entonces tengo que aprender a distinguir eso. Padre, pues hay que buscar, hay que estar siempre dispuestos a dejarnos querer, dejarnos ayudar. Y también, porque puede ocurrir así, a lo mejor alguien está buscando nuestra ayuda. Claro. También estar dispuestos nosotros a ayudar. Totalmente. La alegría del sacerdocio, Padre. Y con esta alegría sigues evangelizando con el corazón. ¿Te podemos encontrar en redes sociales? Sí, fíjate que sobre todo, no es que yo sea influencer y no pretendo serlo, se me hace medio cansado el tema de ser influencer, ¿no? Ahorita en esas épocas mantener los ratings es algo que es todo un oficio, ¿no? Requiere mucho tiempo. Sí, ¿no?
y totalmente respetable. Total que, pero lo que sí tengo es un programa de radio al que me invitaron a participar, que es Curar el Alma. Es parte de la barra católica que tiene Red CM aquí en Monterrey. Salen el 12:30 de AM los martes a las 9 de la noche y aparte aparecemos en Spotify como Curar el Alma, programas diferidos de Red CM, así nos pueden buscar. Ok. Y ahí estamos. Y nuestras redes sociales, que son Curar el Alma, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Y redes sociales personales tienes? Y mi red podemos personal, sí me pueden seguir, el padre. Nada más que por favor no le pongan mucha atención, de repente subo muchas ridiculeces, porque no soy muy formal que digamos. Entonces de repente puedo sacar algo muy bonito y después al otro día los decepciono poniendo una tontería. Entonces, pero ahí me pueden encontrar, Ignacio Pulido Mendiola, tanto en Instagram como en Facebook. Muy bien, pues ahí queda la invitación, padre, y te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido además este testimonio tan enriquecedor. Y bueno, pues pedirte que mantengas siempre esa alegría, porque es importante que seamos alegres, que lo compartamos, que lo vivamos. Y como tú decías, y coincide totalmente con esta frase de Don Bosco, en la gracia podemos encontrar la alegría. Así es. Muchas gracias. Muy amables, muchas gracias por la invitación y que Dios bendiga este proyecto para siempre. Gracias, padre. Y ya que estás aquí, pues te pido que nos des la bendición. Claro que sí. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda su gracia, su misericordia y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Listo. Muchas gracias. Y queremos agradecerles también a ustedes que nos siguen en la barra de programación de Fanflix y en las diferentes plataformas a las que llega Cuarto Piso. Gracias, César Coronado, David Martínez, parte del equipo de Base 3 Estudio, pero principalmente gracias a ustedes por acompañarnos y por estar aquí con nosotros en un episodio más de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Recuerden que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Soy Armando Cavazos. Dios nos bendice a todos.